Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Homemade en Casa. Hoy tengo una receta que sé que les va a gustar mucho y es la receta del merengue suizo. Presten atención porque durante el video les voy a estar dando tips para que este merengue quede perfecto. Ahora sí, vamos con la receta. Recuerda que todos los ingredientes están en la cajita de descripción debajo. Para este merengue suizo vas a necesitar clara de huevos, azúcar común. Las cantidades de las claras y el azúcar se basa en una fórmula. La cantidad de azúcar que vas a utilizar es el doble del peso de las claras. Lo ideal es tener una balanza de cocina, pero si no la tienes, tienes que tener en cuenta que una clara de un huevo grande pesa aproximadamente 30 gramos. Entonces, si tienes 5 claras, serían aproximadamente 150 gramos. Entonces, necesitarías 300 gramos de azúcar. ¿Se entendió? También vas a necesitar una cucharadita de cremor tártaro, pero esto es opcional. Y si vas a hacer los merenguitos o suspiros, una cucharadita de fécula de maíz. Para saborizar el merengue puedes usar una cucharadita de vainilla o otro sabor que tú prefieras. Antes de preparar este merengue te aconsejo que limpies el bowl con un poquito de limón para que no haya grasa. Vas a preparar un baño María asegurándote que el bowl sea más grande que la olla que está en la hornalla. El agua del baño María no debe tocar la base del bowl y tampoco debe hervir nunca. En este bowl vas a agregar las claras y el azúcar y vas a estar revolviendo constantemente. La idea es que el azúcar se disuelva completamente en las claras. No es necesario batir, sino revolver constantemente, sobre todo hacia los costados. Para saber si el azúcar se disolvió, vas a tomar un poquito entre tus dedos hasta notar que no haya ningún gránulo de azúcar. Si no está listo, sigues revolviendo. Ahora sí, ya está listo. Vas a volcar esta preparación en el bowl de una batidora de pie. Lo que debes hacer es batir a una velocidad alta hasta que la preparación haya bajado de temperatura. Esto te va a llevar unos 10 minutos. Mientras bates este merengue, no te olvides de seguirme en Instagram @homemade-en-casa-insta. Este es el momento de agregar el saborizante y el cremor tártaro si es que lo tienes. Cuando el batido esté casi listo, es el momento de agregar la fécula. Esto va a ayudar a que los merenguitos en el horno se sequen mejor. Recuerden seguirme en el canal y darle a la campanita para que cada semana sean notificados de videos nuevos. Ahora sí, este merengue ya está listo. Una forma de saber si el merengue está listo es porque tiene copos firmes. La otra forma para saberlo es dar vuelta el bol, sí, al revés, lo das vuelta, y si no se cae, este merengue está perfecto. Ustedes pueden dejar este merengue de color blanco, pero yo decidí ponerle un poquito de colorante. No le pongan demasiado porque esto puede bajar el batido. Ahora van a tomar una placa de horno y le van a poner papel manteca o papel de parafina o una plancha de silicona. Con una manga van a hacer estos merenguitos. Le pueden dar la forma que ustedes quieran.
Yo había conseguido un patrón en internet de macarons para saber que los círculos estuvieran iguales, pero este resultó muy pequeño. También les aconsejo que peguen con un poquito del mismo merengue el papel para que no se mueva. Pueden ir decorando los merenguitos con sprinkles o con lo que ustedes se imaginen. Si usaron un patrón, recuerden retirarlo antes de poner los merenguitos al horno. Si no desean hacer merenguitos, este merengue suizo se puede usar para decorar, para cubrir tortas, para decorar pies, para helados o para la base de la crema de mantequilla. Es hora de hornear estos merenguitos. No lo horneen a más de 90 grados centígrados o 180 Fahrenheit. Algo que pueden hacer es con una cuchara dejar el horno un poquito abierto para que salga la humedad y los merenguitos se sequen. Lo ideal es tener un horno eléctrico, pero si ustedes tienen un horno a gas, es importante que controlen la temperatura. Una vez que apaguen el horno, dejen los merengues dentro del horno por 1 o 2 horas para que sigan secando. Bueno, espero les haya gustado esta receta y no se olviden de seguirme en el canal para saber cuando llegan nuevas recetas. ¡Hasta la próxima!